Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. Estamos en Homo Politicus con una invitada de lujo. Es la doctora Cecilia Imaz Bayona. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es catedrática, fundadora de la materia de migración y migración internacional. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y con un público tan interesante como son los estudiantes de Derecho. Muchas gracias, doctora. Quisiera iniciar esta charla primero abordando un tema que creo que para la cuestión de lo que es el programa académico en materia de ciencias sociales es de suma relevancia. ¿Cómo fue que se implementó la materia de migración para la gente de la Facultad de Ciencias Políticas y cómo se ha transformado esta materia como tal a lo largo de, casi ya 20 años? Como todos los temas, empiezan a cobrar importancia cuando la percepción hacia ellos se va acercando más al conocimiento de hechos que son aceptados tanto por gobierno, partidos políticos y sociedad. México ha emigrado desde hace más de 150 años, pero era una emigración cuyos orígenes eran rurales, realmente escapaba a las grandes ciudades. A la fecha, la migración es un tema importante, pero no afecta tanto a los hogares como afectaría en lugares como Colombia, Ecuador, Salvador, porque se dispersa mucho y todavía, no obstante hay emigración de las grandes ciudades, no afecta a tantos hogares como afectaría en otros países, que ese es un hecho que aparentemente es una paradoja. Entonces, se sabe que siempre se ha emigrado a Estados Unidos. Es una emigración que empieza a ser masiva a mediados de los 70s. Y tanto gobierno como partidos lo van a tomar muy tarde esta importancia. Como tema entonces no era un tema tan relevante. Se estudió migración interna ligada más hacia el desarrollo y hacia el éxodo rural urbano. Pero la migración internacional empieza a cobrar importancia a raíz del censo de los 80s, cuando se ven excedentes de población mexicana en Estados Unidos y faltantes de población en México. Posteriormente está la apertura de México, era la etapa donde el emigrante se veía como el traidor a la patria. Eso es común en varios países, o sea, hay procesos migratorios que van siguiendo ciertos patrones, ciertas modalidades, yo diría, para irle entendiendo. Entonces esta etapa se va a superar después del TLC y en los 90s, cuando el TLC realmente era acuerdo entre grandes capitales. El mexicano promedio y mexicano del pueblo en Estados Unidos no era muy considerado, pero sí por los estados locales. Zacatecas empieza a ser el pionero. Son los que empiezan a proponer el 1 por 1, el gobernador, un gran vínculo, más del 40% de su población en Estados Unidos, y es a nivel federal que se va a empezar mucho después. Los 90s, con el cambio de gobierno ya con Zedillo, gente sensibilizada con los migrantes, mantiene un programa pionero que abarca una muy pequeña población, pero se empiezan así los programas, y ve ante ya la política restrictiva ante la migración masiva que en Estados Unidos empieza a darse en los 90s. Él impulsa el cambio de la ley para que puedan recuperar su nacionalidad mexicana aquellos residentes en Estados Unidos que se habían quedado como residentes americanos, y con la nueva ley que le llaman la IRIRA, donde se limitan mucho los derechos porque ven una masividad que está afectando ya muchos sectores de la población, y se hace esta reforma. Se empieza a dar atención ya desde el Estado, una relación más amplia entre gobierno y diáspora que se va dando, pero los migrantes por su cuenta habían iniciado mucho antes a nivel local. A nivel local hay mucha organización, hay mucha relación, yo diría, sí, poca organización, pero mucha relación con sus comunidades de origen. Entonces el tema empieza a ser relevante y queda por fin en el Plan Nacional de Desarrollo del 2000 la palabra migración, atender a la población que está afuera de nuestras fronteras. En el 96. En el 2000 el cambio es mucho mayor, porque entra
entra al gobierno Fox, que viene de un estado de gran emigración que es Guanajuato, y él está muy en contacto con ellos y él quiere impulsar los derechos políticos que ya venían demandando allá. Lo logra al final, sabemos toda la triste historia de la reforma fallida, la reforma migratoria en Estados Unidos, que hubiese beneficiado enormemente a los mexicanos, pero vemos que el crecimiento sigue siendo brutal. Entonces, emigración ya es un tema de la agenda nacional. Por su parte, internacionalmente igual. En 2003 se solicita en Naciones Unidas que se atienda qué está pasando con las políticas migratorias en el mundo, porque la migración no es que haya crecido tanto, siempre se ha mantenido como un 3% de la población mundial. Se calcula actualmente, al 2014, cerca de 215 millones de personas que viven y trabajan en un lugar distinto al que nacieron, pero en una población de 7,000 millones de habitantes representa un 3, quizás dicen que ha subido al 3.2. Pero ¿por qué es tan visible? Porque la parte conflictiva, la parte donde la migración es un problema, es la parte indocumentada, la parte irregular, que ya no se le llama ilegal. Es muy fácil la palabra ilegal, pero Naciones Unidas ya lo logró imponer, que ningún ser es ilegal, y los periodistas norteamericanos desde el año pasado decidieron que quitaban de su léxico illegal alien. Se sigue usando porque es más fácil por en Estados Unidos, pero es muy incorrecto. Es realmente irregular, indocumentado. Yo prefiero irregular. Irregular. Y es interesante cómo menciona que a partir de que se empieza a medir esto del flujo, es un porcentaje simbólico, más no estamos hablando de un incremento o decremento. Y algo que creo que cuando empezamos a leer, por ejemplo, de sus textos, que todos tenemos que consultar cuando nos adentramos al tema, es cómo se transformó esta migración de tipo laboral hacia otros sectores y cómo había que voltear a ver qué otros factores influían en este cambio de la migración laboral. Sí, no es simbólico, tú quizás querías decir como pequeño, ¿no? Es pequeño el 3%, lo que pasa es que es visible porque se concentran en los grandes centros de producción, claro. Se concentran en las grandes ciudades, entonces de repente tienes 20,000, de repente tienes 200,000 y eso empieza a invadir porque llegan sin recursos, llegan y la población reacciona hacia ellos con miedo. Porque dicen, bueno, ¿dónde van a vivir? ¿Qué pasó aquí en Lechería? Tuvieron que cambiar la estación del tren porque el gobierno municipal no fue capaz de poner letrinas, baños y ciertos servicios cuando se concentraba ya una gran cantidad de migrantes. Ahí hay un problema de políticas públicas cuando tienes una situación que se crea problemática. El que se amplíe el mercado laboral que tú mencionas hay un cambio en la migración mexicana que va de ser un trabajador agrícola hacia servicios. Eso ocurre paulatinamente con todas las migraciones. Cuando llega población, sobre todo rural, una gran parte analfabeta, van a hacer lo que saben hacer, el trabajo agrícola, el más pesado de todos y el menos remunerado de todos. Cuando empieza avanzando el país y ya las familias son menores en número, ya hay escuela y sobre todo a raíz de que empieza programas de salud que se van universalizando, las necesidades de irse al otro lado son menores. Y si van, ya no van a ir al campo, no van a buscar eso, van a buscar urbano. Entonces la mayoría de los mexicanos se metieron en construcción, que es la que pagaba más, en servicios, limpieza sobre todo, jardines. Tienes también migración clase media y migración calificada, pero esa es menor y por lo general es la que menos problemas tiene. O si tienes una invitación, no hay problema. Entonces el cambio laboral se va a dar por sectores de la economía, que justamente a raíz de la crisis del 2007-2008, el elemento de la industria de la construcción se vino para abajo y se esperaba una gran afluencia de migrantes retornados. No fue tan grande como se esperaba. Se detuvo la migración en México un poco, pero se ajustaron allá. Y realmente la gran emigración ha sido por desplazados y retornados. Y aunque sea retorno voluntario, no es tan voluntario. Ese es un acuerdo, pero no tienes derecho de regresar.
vamos a pasar más adelante a cómo es la situación ahora. ¿Cómo se empieza a estudiar esto? Tradicionalmente el INEGI, el CONAPO habían estudiado sobre todo migración interna y los datos del censo daban en migración, pero todavía no era muy detallada. El tema empieza a estudiarse desde la antropología desde los años 20, Gamio es el gran precursor. Y luego México, por su gran vínculo con Estados Unidos y con intelectuales, vamos siguiendo los enfoques teóricos de la migración que se desarrollan en Estados Unidos. El tema de la migración a mí personalmente me interesó mucho a partir de la creación del programa de las comunidades mexicanas en el extranjero. Sabíamos que había mexicanos allá, pero no sabíamos bien cómo vivían, qué hacían, dónde estaban. Ahí tuve yo la oportunidad, y eso yo recomiendo mucho, que aquellos que están en la universidad y trabajan en la universidad tengan la capacidad de hacer algunas interrupciones con licencias sin sueldo o comisiones si lo consiguen, para trabajar afuera, trabajar en otros. Entonces yo logré trabajar una temporada en el programa de las comunidades mexicanas en el extranjero, y ahí sí ya me pude meter de lleno. Me invitaron a hacer, en la parte de investigación, a hacer los reportes de lo que estaba pasando allá, y descubres un mundo fascinante. Gran parte de nuestra sociedad está allá. ¿Y qué derechos, qué cosas se están pidiendo de la conexión con México, ¿no? Ahí ha habido un cambio paulatino. Antes odiaban al gobierno, se habían ido por el fracaso, sí, que veían aquí de oportunidades. Allá rehacen su vida, siguen queriendo mucho a México, pero no gobierno. Esto va cambiando a raíz de los años, del año ya 2000, finales de los 90, 2000, donde empieza a haber muchos programas para atenderlos. Y actualmente todos los consulados tienen servicios de todo tipo, de orientación en salud, financieros, están ya llegando a las comunidades, no solo de baja capacitación, sino mediana y alta, para ir incorporando parte de nuestra sociedad que está afuera. Justamente después de mi tesis de doctorado, yo hice este libro que lo siguen estudiando, lo siguen leyendo los alumnos. Es un libro sencillo que se encuentra en la página del IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Lo pueden sacar ahí. Y ese es un libro que te da una visión general. La parte que me interesaba era la participación política. Cómo, estando allá y habiendo un sistema político que estaba centralizado en el PRI, había interés político por participar en elecciones. Para mí era una gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué se interesaban en derechos políticos? Entonces hago una comparación de dos comunidades, una en el occidente, Nayarit, California, y otra en el oriente, que es Puebla, Nueva York, para ver qué grado de relación mantienen estas dos comunidades dentro de un enfoque que se llama transnacionalismo. Y es un libro que se lee fácil y se sigue utilizando, no obstante ya la segunda edición fue del 2008. ¿Cómo va cambiando el estudio de la migración? Cuando se habla de los temas de migración, la materia se incorpora en el plan de estudios de sociología. Y me piden a mí, pues yo mantenía este seminario de migración y participación política, luego lo cambié a migración, sociedad y política, que creo que es lo que abarca más. Y la materia se llamó Migración Internacional. Lo que sucedió, y hasta la fecha, después de tantos años, es que hay muy pocos estudiantes de sociología y la mayoría son de relaciones internacionales y de movilidad estudiantil de varios países. Siempre tengo en los cursos por lo menos 2 que vienen ya sea de Japón, Alemania, Italia, Colombia, Estados Unidos, que son mis favoritos, los mexicoamericanos, porque son un ejemplo en grupo para estar hablando de sus vidas y que ellos reflexionen. Se han incorporado más maestros, desde luego, se estudian temas como trata. En la carrera de comunicación han metido el tema de migración como un movimiento emergente y ver la vida de los migrantes. Debido a que el rector nos dio 5 seminarios en la facultad, yo coordiné durante 5 años el seminario Migración y Participación Política, que cambió. Y en el posgrado también, la mayoría son estudiantes de Relaciones Internacionales, que vemos Migración Internacional. Alumnos de Derecho también se acercan. Algo importante que quiero mencionar a nuestro público es, desde hace tiempo, hace unos 5 años, varios colegas nos hemos reunido para tratar de formar un seminario UNAM
en estudios migratorios, que podamos ser un colectivo que dé una voz de la UNAM ante los asuntos migratorios. La parte más palpable fue cuando en el periodo de transición del actual gobierno, cuando salió Calderón y entró Enrique Peña, se formó un equipo de transición en todos los temas. Y en migración no llamaron a gente de la UNAM. Llamaron del Mora, de Flaxo, de aquí, de allá. Usaba publicaciones de la UNAM. Y era palpable. No somos entes aislados, atomizados. Yo me aboqué a hacer un estudio que tenía que ver con la promulgación de la ley de migración y la política migratoria que se está tratando de definir. Y me dediqué, de las últimas obras en mi seminario, fue hacer un directorio de investigadores en temas migratorios. 2011. Bueno, ahí para nuestra sorpresa, el centro que más agrupa investigadores en migración es la UNAM y no nos conocemos. Entonces, nosotros que somos personas del CRIM, es el Centro de Relaciones Multidisciplinarias que está en Cuernavaca. Ahí tienen un sector de demógrafos que estudian migración interna, migración internacional, Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Ciencias Políticas, el CISAN, el Centro de Estudios sobre América del Norte, y el Instituto de Investigaciones Económicas. Hemos formado un grupo de 7 académicos que estamos impulsando esto. Hicimos nuestro primer coloquio de estudios migratorios en agosto del año pasado, donde invitamos a los investigadores. Tuvimos más de 46 ponencias. Fue muy exitoso, muy agradable. Ahí manejamos los temas crisis global y consecuencias en la migración, migración calificada, procesos identitarios, cultura y migraciones indígenas, políticas migratorias, derechos humanos y violencia, género, familia y migración, movilidades, espacios y medio ambiente y temas diversos de la agenda migratoria. Actualmente tenemos una muy interesante conferencia de Douglas Massey, es uno de los grandes gurús de la migración, y yo los invitaría para el 27 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio de la Coordinación de Humanidades. Va a haber esta conferencia sobre el pasado y el futuro de la migración indocumentada en Norteamérica. Vale la pena, es uno de los grandes estudiosos y teóricos de la migración en Estados Unidos y muy cercano a lo que es México, ¿no? De los temas que tienen que ver con derechos, sobre todo, bueno, aparte de política migratoria y de lo que se está generando en los congresos y en las legislaciones de los estados en el tema, hay un tema interesante que sacó a relucir el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en un pasado congreso que hubo en la FES Zacatlán sobre migración. Y él hablaba de un tema que es poco conocido, que es la cultura jurídica. Y se me hace clave dentro de los derechos y obligaciones de los migrantes, el atender la cultura jurídica, que consiste en tener este conocimiento del marco jurídico del país del que viene y al cual arriban, que son muy distintos, sobre todo en su funcionamiento. Exacto. De hecho, mi siguiente pregunta era, ¿cómo ve el funcionamiento de estos grupos que se identifican plenamente de los poblanos en Nueva York, los oaxaqueños? Bueno, yo de hecho conocí a un grupo de Oaxaca en Nueva York, y de aquellos que se encuentran en Chicago, que muchas veces suplen ese tipo de actividades que tal vez nosotros esperemos de los consulados o de la propia embajada, que ellos son los que les dicen, bueno, cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen prohibido realizar, cómo pueden inscribir a sus hijos en las escuelas, en fin, todo ese tipo de situaciones que bien menciona, que tienen que ver un poco con cultura cívica y cultura político-jurídica. Sí, el punto que tocas es importante porque es la forma de aprender a sobrevivir en una casa ajena, así le llaman ellos. Pocos hablan el inglés, se concentran residencialmente segmentados en zonas donde se habla español, no hay tiempo para estudiar inglés, sobre todo trabajo agrícola, no hay tiempo, son jornadas brutales, niños abandonados, los que ya trabajan en ciudades o fábricas o están ligados a sindicatos son los más favorecidos, pero viven bastante segregados y ven todas las penurias que ellos pasaron y que siguen pasando los que llegan, sobre todo indocumentados, claro,
que se calcula cerca de 5,5 millones, 6 millones. De los 11 millones que hay de nacidos en México que viven allá, cerca de la mitad se considera que es indocumentada. La organización ha sido clave y es algo que han impulsado mucho los consulados. Organícense, si no se organizan no se puede hacer nada, ¿no? Entonces han aprendido a organizarse y claro, lo primero que enseñan es cómo moverse en esa sociedad, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cuándo son bien recibidos, cuándo no, ¿no? Hay un problema de alcoholismo, mucho problema de violencia familiar, se pasan altos, manejan sin licencia, reproducen muchos de los errores que se hacen aquí y allá les cuesta muy caro. Y a la vez, bueno, aprenden a demandar, enseguida aprenden a demandar al patrón, en fin, empiezan a aprender eso, pero también hay que ver lo de los centroamericanos en México. ¿Con qué marco legal llegan? Sobre todo de Honduras, pues muy escaso. Vienen de países institucionalmente muy pobres. Entonces, sus referencias han de ser más de tipo familiar, local. Muchos no son conscientes de sus derechos y tampoco de sus derechos en México. Entonces son presa de abusos, son muy vulnerables. Pero muy importante hacerles saber con grandes letreros, con volantes, cartillas, trabajo de ONGs, en el caso de México en toda la frontera, cuáles son sus derechos, ¿no? Desde 2008 ya no es penado el entrar sin documentos, es falta administrativa. Entonces eso es un cambio muy grande, ¿no? O sea, no tienen por qué ir a la cárcel por entrar sin documentos. Y bueno, pues es un problema muy serio para México frontera sur. Y ya Estados Unidos abiertamente dijo que va a ayudar a tratar de poner orden en esa frontera, ¿no? Es una frontera que es selva, es terriblemente porosa. Y además es una frontera que comunica a los pueblos. Hay una fiesta en Guatemala y se vacía el poblado de México y van para allá y regresan. Hay una fiesta en México y vienen para acá. Son las mismas comunidades étnicas. Hay mucha familia interconectada, es zona indígena sobre todo, ¿no? Entonces muy difícil un manejo, tiene que ser un manejo inteligente, atendiendo necesidades de la población y enfocándose a crimen organizado para tratar de detenerlo, ¿no? Pero bien focalizado, que no haga reparejo, ¿no? Entonces, y ahora que menciona la frontera sur, creo que de los que hemos ido en expedición por esa zona, hemos visto, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo y en la parte de la parte limítrofe con Guatemala, que es una frontera artificial y en una idea perfectamente cuadrada en textos, etcétera, en leyes, qué sé yo, pero la pertenencia de la gente creo que va más allá de las fronteras y de esas líneas que algunos documentos marcan. Es muy esquizofrénica, la verdad. Ciudad Hidalgo tienes el puente, tienes a la gente de inmigración, pasan los que tienen coche, los que algunos van a pie o bicicleta, pero 5 veces más están pasando por llantas abajo. Exacto. Pero igual en Talismán, igual en todos lados. Es un comercio local, es un mercado local. Ahí la idea del Instituto Nacional de Migración, a través de un centro de política migratoria, hicieron algo muy inteligente, que fue que aceptara la Secretaría de Trabajo y otras secretarías, darles visas de trabajador temporal. Se empezó a observar que la migración centroamericana en México estaba tardando más en México, más tiempo para regresar. El grave error de esta política tan restrictiva en la frontera norte fue que se quedaron nuestros mexicanos allá. Ya por temor a regresar y venir a México, imposible regresar, se quedaron. Entonces una migración que era en gran medida circular se bloqueó y pasó a permanente. Entonces digamos que el tiro salió por la culata. Realmente sí reforzaron frontera, pero dejaron atrapada una gran parte de la población, que inevitablemente van a tratar de traer a su familia, reunificación familiar, que es una de los mandatos que tiene internacionalmente la migración. Entonces ahí salió mal. O sea, una parte lo lograron, es muy difícil pasar la frontera norteamericana si no tienes documentos, es carísimo y casi imposible, ¿no? No obstante lo siguen intentando, sobre todo centroamericanos. Entonces, no querían que esto pasara en frontera sur. O
O sea, no se puede blindar esa frontera, porque además hay una intercomunicación enorme, más de tipo rural, más campesina y mercados locales. Entonces se logró hacer, antes los trabajadores guatemaltecos iban a las fincas varios meses del año y regresaban, llevan haciéndolo 80 años. Pero estaban más como centrados en ciertas regiones y ciertos patrones. El patrón era el que lo sabía y lo tenía en la lista. Lo que se hace con estas visas de trabajo temporal es que se pueden mover libremente en los 4 estados fronterizos, que son Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Quintana. Tabasco no. Bueno, Tabasco entra tantito por el Ceibo. Entra una parte pequeña que ahora es donde se ha movido los flujos migratorios porque cambió la vía del tren. Desde el Stan, el huracán que fastidió toda la entrada del contacto con Guatemala y México, que era el mayor. La otro tipo de visa que se ha dado es la visa de visitante fronterizo, que les permite a la persona simplemente mostrarla y moverse. Entonces la idea era mantener la circularidad. Ahí también van aprendiendo qué derechos tienen, es ir enseñando a la población sobre dónde se puede mover, dónde no, dónde puede conseguir trabajo, que es lo más difícil, a menos que tenga ya el acuerdo. Pero sigue siendo, o sea, todas las fronteras del mundo son difíciles si quieres entrar a la brava, ¿no? Claro. Algo que comentaba es cómo las políticas públicas a veces no van de acuerdo a los cambios en cuanto a las leyes. Por ahí tenemos ya una reforma a la ley de población, ley general de población. No está pendiente la ley de migración. No, eso ya está. Bueno, perdón. ¿Cómo afectó esta cuestión en especial? Quería preguntarle que desaparecen las calidades migratorias, que se estandarizan y que, bueno, a la hora de implementar nuevos visados, etcétera. ¿Cómo afecta esto el flujo de, por ejemplo, de migrantes legales? Mira, la idea de la ley de migración que se hace finalmente queda en mayo de 2011, que fue un gran logro. La idea era facilitar el flujo, simplificar todo, ¿no? Pero está orientada más bien a la inmigración, no ve la parte de migración. Se considera que eso es más labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de todas las secretarías que participan en programas. Era lo que pasa entre frontera norte y frontera sur. O sea, frontera sur y frontera norte, fronteras marítimas. La idea era facilitar, se quita una gran cantidad de trabas, se facilitan las categorías, se abre, porque además se hace también la ley del refugio y reglamentación complementaria, que quiere decir que no solo por las causas políticas, religiosas, sino también la complementaria es por género. Por ejemplo, habrá países donde van a castigar a homosexuales, travestis, transgénero, todo esto, y bueno, por esa causa se te daría refugio, se abre. La política pública va atrás siempre va atrás. Bueno, en todo el mundo, las políticas públicas, una vez que se detecta un problema, si no se atiende localmente, como el caso de las letrinas que pudieron haber puesto en lechería, ¿verdad? Y haber atendido este problema, esperan a que explote y la población ahí, bueno, tronó contra los pobres migrantes que no tienen, es que vienen con lo que traen puesto, punto, y vienen hambrientos, sedientos, no saben, no tienen idea a lo que van. Ese es el problema, no tienen idea a lo que les espera. Aún para nuestros mexicanos campesinos. Me tocó el caso en Oaxaca de ver en la casa del migrante, ya hace tiempo, son unos 6 años, estaba ahí la mamá y la hermana de una chica de 23 años, embarazada, que se va a cruzar el desierto. Le decían, señora, pero ¿por qué dejaron ir a su hija? Es que ella decía que ella caminaba de su rancho al río, pues cómo no iba a caminar allá. O sea, no tienen la menor idea. O migrantes indocumentados en Nueva York, que venían de pueblitos de Michoacán, y ya en el consulado preguntaban, oiga, pero ¿por qué vino tan lejos? Pues si no es tan lejos, hago menos tiempo en avión que en camión. O sea, no hay una idea, o sea, el problema de la educación, ¿no?
y las oportunidades. Entonces, políticas públicas siempre van atrasadas, tienen que detectar el problema, tienen que dar el presupuesto, tienen que coordinar, deben de ser más atinadas. Se van atacando problemas como menores no acompañados, el DIF es muy activo en esto, problema con las mujeres. Ahí sociedad civil ha sido una herramienta muy útil. A la vez que sociedad civil siempre va estando reclamando derechos más adelantados o inclusive cosas que son imposibles en política, como dejar la puerta abierta a todos. Bueno, pues eso no es factible en ningún lado, ni en tu casa, ni en una fiesta, ni en una convención, ni en un hotel, ni en ningún lado. Pero bueno, es un reclamo, ¿no? Independientemente de esto y ciertos roces que se tienen, ha habido bastante colaboración, las ONGs han sido muy útiles para apoyar y orientar cómo deben ser las políticas migratorias, pero siempre llegan un poco tarde, en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que es obligación de las autoridades locales atacar el problema. Hay un problema, hay que resolverlo. Lo que pasó con La Bestia, que dijeron que era responsabilidad de la empresa ferroviaria y no del Estado mexicano. En gran parte es cierto, porque bueno, muchas de estas tragedias pues son en mi punto de vista, y sí difiero, mi punto de vista es que todas estas grandes tragedias son eventos que ocurren en carreteras, son eventos que ocurren muy difícilmente. El Estado puede evitar una matanza como la que encontramos en San Fernando, y como ha habido muchas desde antes y ahí siguen habiendo después estos hallazgos. Los migrantes tratan de ser clandestinos, que no los vean, pasar desapercibidos, vienen sin papeles, y el problema es que la ruta Golfo se hizo la más corta y es territorio Z, territorio donde ni entran muchas de las autoridades nacionales. Entonces es difícil, y si la seguridad nuestra tampoco está tan garantizada, ¿cómo se va a garantizar de indocumentados que no saben? Por eso iba yo a lo de la cultura jurídica, que es un tema importante a enseñarles, ¿no? La Bestia en realidad sí es problema de la ferroviaria y de la connivencia que hay entre empleados y locales, y cómo cobran, y las maras se cuelan dentro de los grupos, los delincuentes se cuelan entre ellos y van averiguando dónde viven, quién tiene, llegan a cierto punto, los bajan, los amenazan, matan, simplemente piden número de teléfono, ya no lo dan y lo matan. O sea, el crimen organizado ha encontrado en los grupos vulnerables una carne de cañón enorme para sus trabajos y para delinquir. Están realmente fuera del brazo de la protección de la ley porque están en rutas clandestinas. Es difícil acusar, hay que matizar las cosas, ¿no? Y antes de pasar al último tema, le quería preguntar qué opina usted de la migración china en México, porque migración china no es en México, es en todo el mundo. Bueno. Estamos en un siglo donde va a ser el siglo de Asia. Sí. Los turistas actualmente, hay un fenómeno ahorita, como ocurrió después de la Segunda Guerra, donde los americanos iban a Europa e imponían sus modas, sus comportamientos, y los europeos se horrorizaban, iban de shorts y gritaban, y su camarota, y bueno, ahora nos toca ver los de inmigración china, y es sobre todo con 1.200 millones de personas. Empiezan a tener recursos, se ha formado una clase media, una clase alta, o sea, el capitalismo entra todavía controlado por el Estado, pero vamos a ver miles y miles de chinos que se congregan entre sí, no se comunican, pero traen dinero, y el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? Y las empresas sí siguen. Y China pues tiene planes expansionistas de un tipo distinto, pero están comprando tierras en África, en Centroamérica, porque están viendo el futuro, ¿no? Exacto. Bueno, pues es el capital, es el dinero. Entonces habrá que convencerlos de que si pueden hablar inglés, si pueden aprender español, y nosotros chino. No hay de otra. Para cerrar la entrevista, doctora, esta conformación del seminario de migración, que creo que es una excelente y estupenda idea, porque creo que ya esta cuestión de que estén segmentados los estudios así para una escuelita y una facultad, creo que ya estamos en el siglo XXI y queremos ya algo más integral en la universidad. Sí, me da gusto que lo menciones, realmente hay urgencia.
en que sea reconocido nuestro seminario por rectoría, por la institución adecuada, el departamento adecuado ahí en rectoría, que se reconozca, se le dé un apoyo para poderlo ya integrar más, hacerlo funcionar de una manera más integrada a la universidad y donde podamos incorporar. Ya se sabe de él dentro de los investigadores y doctorantes. En octubre tenemos nuestro primer coloquio de estudiantes de posgrado en migración. Ya va a ser exclusivamente atendido a ellos. La idea es ir formando cuadros, ir incorporando gente nueva, gente joven, que serán algunos investigadores, ¿no? Y pues esperamos, sí, el visto bueno de las autoridades para que ya quede en Gaceta Universitaria oficialmente que existe nuestro seminario. Existe en la práctica en nosotros, falta este reconocimiento, que pudiera ya, contamos con una página web, contamos con la página web del SUEM, Seminario Seminario UNAM, no somos seminario universitario, somos Seminario UNAM. Esa era nuestra intención, que afuera de la UNAM nos reconozcan como Seminario UNAM. Perfecto. Porque universitarios, bueno, hay miles de universidades, aquí es UNAM, de estudios migratorios, y poder ser una referencia ante las otras redes que hay en México, en diversos lados, en el COLEF, en Baja California Norte, en Zacatecas, en Michoacán, en las distintas entidades donde haya mucho más interacción y con Congreso de la República, en fin, y que los estudiantes puedan acudir ahí a ver bibliografía, a conocer, a tener tutores, en fin, ¿no? Sí, porque eso de ir al COLEF, bueno, está muy bien el viaje, pero creo que es más factible tener algo aquí en la propia universidad. No, te digo, cuando se hizo esta investigación a nivel nacional de quiénes éramos, qué hacíamos, qué líneas estudiábamos, fue una sorpresa ver tantas personas en la UNAM diseminadas, atomizados y que no nos conocíamos. No, pues espero que próximamente podamos hablar incluso de los resultados del coloquio, si es posible que encantada. Le ofrecemos este espacio y que nos ya sea yo o venga otra persona al seminario, sí. Con mucho gusto ver esto. Correo electrónico, algún Twitter o algún medio para que los chicos, si tienen alguna duda extra, se puedan contactar. Deja ver quién es el encargado. El encargado es el profesor Alejandro Méndez, pero mira, es un detalle tan importante y se me fue. Pero en todo caso que me escriban. Yo soy cimas con Z, con Z, por favor. balta @gmail.com, y yo ya lo paso al encargado de comunicaciones ahí. Claro, ok. Doctora, muchísimas gracias. Como todos los temas, empiezan a cobrar importancia cuando la percepción hacia ellos se va acercando más al conocimiento de hechos que son aceptados tanto por gobierno, partidos políticos y sociedad. México ha emigrado desde hace más de 150 años, pero era una emigración cuyos orígenes eran rurales, realmente escapaba a las grandes ciudades. A la fecha, la migración es un tema importante, pero no afecta tanto a los hogares como afectaría en lugares como Colombia, Ecuador, Salvador, porque se dispersa mucho y todavía, no obstante hay emigración de las grandes ciudades, no afecta a tantos hogares como afectaría en otros países, que ese es un hecho que aparentemente es una paradoja. Entonces, se sabe que siempre se ha emigrado a Estados Unidos. Es una emigración que empieza a ser masiva a mediados de los 70s. Y tanto gobierno como partidos lo van a tomar muy tarde esta importancia. Como tema, entonces, no era un tema tan relevante. Se estudió migración interna ligada más hacia el desarrollo y hacia el éxodo rural urbano. Pero la migración internacional empieza a cobrar importancia a raíz del censo de los 80s, cuando se ven excedentes de población, sigue siendo brutal. Entonces, emigración ya es un tema de la agenda nacional. Por su parte, internacionalmente igual. En 2003 se solicita en Naciones Unidas que se atienda qué está pasando con las políticas migratorias en el mundo, porque la migración no es que haya crecido tanto, siempre se ha mantenido como un 3% de la población
de la población mundial. Se calcula actualmente al 2014 cerca de 215 millones de personas que viven y trabajan en un lugar distinto al que nacieron, pero en una población de 7.000 millones de habitantes representa un 3. Quizás dicen que ha subido al 3.2. Pero ¿por qué es tan visible? Porque la parte conflictiva, la parte donde la migración es un problema, es la parte indocumentada, la parte irregular, que ya no se le llama ilegal. Es muy fácil la palabra ilegal, pero Naciones Unidas ya lo logró imponer que ningún ser es ilegal, y los periodistas norteamericanos desde el año pasado decidieron que quitaban de su léxico illegal alien. Se sigue usando porque es más fácil por en Estados Unidos, pero es muy incorrecto. Es realmente irregular, indocumentado. Yo prefiero irregular. Irregular. Y es interesante cómo menciona que a partir de que se empieza a medir Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. Estamos en Homo Politicus con una invitada de lujo. Es la doctora Cecilia Imaz Bayona. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es catedrática, fundadora de la materia de Migración Internacional. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y con un público tan interesante como son los estudiantes de Derecho. Muchas gracias, doctora. Quisiera iniciar esta charla primero abordando un tema que creo que para la cuestión de lo que es el programa académico en materia de ciencias sociales es de suma relevancia. ¿Cómo fue que se implementó la materia de migración para la gente de la Facultad de Ciencias Políticas y cómo se ha transformado esta materia como tal a lo largo de, casi ya 20 años? Mexicana en Estados Unidos y faltantes de población en México. Posteriormente está la apertura de México. Era la etapa donde el emigrante se veía como el traidor a la patria. Uh-huh. Eso es común en varios países. O sea, hay procesos migratorios que van siguiendo ciertos patrones, ciertas modalidades, yo diría, para irle entendiendo. Entonces esta etapa se va a superar después del TLC y en los 90s, cuando el TLC realmente era acuerdo entre grandes capitales. El mexicano promedio y mexicano del pueblo en Estados Unidos no era muy considerado, pero sí por los estados locales. Zacatecas empieza a ser el pionero. Son los que empiezan a proponer el 1 por 1, el gobernador, un gran vínculo, más del 40% de su población en Estados Unidos, y es a nivel federal que se va a empezar mucho después. Los 90s, con el cambio de gobierno ya con Zedillo, gente sensibilizada con los migrantes, mantiene un programa pionero que abarca una muy pequeña población, pero se empiezan así los programas, y ve ante ya la política restrictiva ante la migración masiva que en Estados Unidos empieza a darse en los 90s. Él impulsa el cambio de la ley para que puedan recuperar su nacionalidad mexicana aquellos residentes en Estados Unidos que se habían quedado como residentes americanos, y con la nueva ley que le llaman la IRIRA, donde se limitan mucho los derechos porque ven una masividad que está afectando ya muchos sectores de la población. Y se hace esta reforma. Se empieza a dar atención ya desde el Estado, una relación más amplia entre gobierno y diáspora que se va dando. Pero los migrantes, por su cuenta, habían iniciado mucho antes a nivel local. A nivel local hay mucha organización, hay mucha relación, yo diría, sí, poca organización, pero mucha relación con sus comunidades de origen. Entonces el tema empieza a ser relevante y queda por fin en el Plan Nacional de Desarrollo del 2000 la palabra migración, atender a la población que está afuera de nuestras fronteras. En el 96. En el 2000 el cambio es mucho mayor porque entra
entra al gobierno Fox, que viene de un estado de gran emigración que es Guanajuato, y él está muy en contacto con ellos y él quiere impulsar los derechos políticos que ya venían demandando allá. Lo logra al final, sabemos toda la triste historia de la reforma fallida, la reforma migratoria en Estados Unidos, que hubiese beneficiado enormemente a los mexicanos, pero vemos que el crecimiento